Bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar y juntos continuamos con este maravilloso libro de El silencio de María de Ignacio Larráñaga, capítulo 4.1. María en los meses de gestación. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Lucas 1:52. Gracias a los que ya se suscribieron, gracias a los que están compartiendo, gracias a los que están regresando una y otra vez más a aprender conmigo, porque esto es un proceso de vida. Y de todo corazón necesito su apoyo, suscribiéndose, compartiendo y ustedes también promoviendo más el silencio de María. María en los meses de gestación. Para saber cómo eran los sentimientos de María en los días de gestación, vamos a colocarnos ante situaciones análogas. Si hoy día preguntamos a una mujer grávida y que al mismo tiempo sea mujer de mucha fe y gran inferioridad, ¿cuáles son los sentimientos que experimenta en ese estado de gravidez? Ella quedará sin saber qué responder. No, es extraño, es tan insondable lo que vive. Al fin hablará dificultosamente, pero aún con palabras vacilantes conseguirá, no digo expresar, mas sí evocar un mundo inefable, un mundo que hace y muere con su propia maternidad. ¿Cuál era la estatura psíquica y espiritual de María? Por esos días de gestación, en las escenas de la Anunciación, María aparece dueña de una madurez excepcional, con capacidad de reflexión y sobre todo muy interiorizada. Y todo esto en unas proporciones que no corresponden a su edad. Si medimos su estatura espiritual por el contenido del Magnificat, comprobaremos que cuando se evoca el misterio personal del Señor de Dios, María es una joven vibrante y hasta exaltada, a pesar de que por lo general se muestra reservada y silenciosa. Conoce la historia de Israel y es plenamente consciente del significado de la encarnación. Además, es inmaculada, llena de gracia, habitada por la presencia sustancial del Verbo y afectada por la acción directa del Espíritu Santo. Tal es el sujeto que va a vivir una experiencia única. Difícilmente podrá la mente concebir y la lengua expresar, y la intuición más penetrante admitir cuál fue la amplitud y la profundidad de la vivencia de Dios, de nuestra Madre, por esta época. El mundo interior de María debió enriquecerse poderosamente en estos 9 meses en orden físico, psíquico y espiritual. Aquello debió ser algo único e inefable. María vive abismada en un universo sin fondo y sin contornos, mirando siempre contemplativamente al centro de su ser, donde se realiza el misterio infinito de la encarnación. Todo el cuerpo y el alma de María estaban centrados y concentradas en su magnífico Señor, que había ocupado al territorio de su persona. La fisiología describe admirablemente de qué manera en los días de gravidez todas las funciones vitales de la gestación o de la gestante convergen en la criatura que va en el centro de su organismo y colaboraron en su formación. Sí, en María las funciones fisiológicas, por reacción espontánea, se dirigían al centro de su organismo donde germinaba el Hijo de Dios. Al mismo tiempo, toda su alma, atención, emoción, fuerza de profundidad, convergía libremente y con devoción en ese mismo centro. Teatro de las maravillas de Dios. Hoy día en cualquier clínica de maternidad se comprueba con un espectroscopio el siguiente fenómeno. Cuando la mamá se emociona también la criatura en su seno. Si se acelera el ritmo cardíaco de la mamá o de la madre, se acelera también el ritmo de la criatura. Si se tranquiliza el corazón de la madre gestante, se tranquiliza también el corazón de la criatura.
Todas las alternativas emocionales de la madre son vividas por la criatura y detectadas por el aguja del espectroscopio. Según esto, en nuestro caso, de la misma sangre vivían el Cristo y la criatura. Del mismo alimento se alimentaban y del mismo oxígeno respiraban. El Señor y la sierva, así como su cuerpo, era un solo cuerpo, según el fenómeno de la simbiosis. De la misma manera, sus espíritus eran uno, un solo espíritu. La atención de María y la atención de Dios estaban mutuamente proyectadas, originándose una intimidad inerrable. María vivía perdida toda ella en la presencia total del Señor Dios. Todas las energías mentales de María quedaban concentradas y paralizadas en aquel que estaba consigo, en aquel que por otra parte era el alma de su alma y la vida de su vida. En esos momentos la oración de María no consistía en expresar palabras, ni era propiamente una reflexión, porque una reflexión existe un movimiento mental, un ir y venir de las energías mentales, existe un proceso diversificante, pluralizado en María. En esos momentos de alta intimidad con su Señor no existe propiamente cómo explicar. Movimiento mental, todo está quieto. ¿Qué es un acto? Un acto, un estado, un momento, una situación, en todo caso, toda María, todas sus energías mentales integradas en un acto, actitud simple y total, queda en Dios, un Dios dentro de Dios y Dios dentro de ella. Ahí estaría la expresión exacta. Toda María queda paralizada en su Hijo Dios. Fue una convivencia densa y penetrante. María en sus momentos más altos no tenía imágenes ni pensamientos determinados, porque los pensamientos hacen presente a alguien ausente, pero en el caso de María, grávida, no era necesario hacer presente a ningún ausente, porque Él estaba ahí con ella. Era presencia identificada con su cuerpo y con su alma. A pesar de esta identificación, María conservaba nítidamente la conciencia de su identidad, y más que nunca y mejor que nunca medía la distancia entre la majestad y su Señor y la pequeñez de su sierva, emocionada y agradecida. El Espíritu Santo fue portador de la fuerza creativa del Todopoderoso para formar una sustancia corporal en el seno de María. La acción del Espíritu Santo no se limitó a formar inicialmente el embrión. Así pues, una vez que el embrión podía vivir por sí solo y transformarse en un organismo humano, el Espíritu Santo no se retiró como quien ha cumplido su misión, sino que acompañó con su influjo durante todo el proceso de gestación. Pues bien, aquí nos encontramos con un misterio ante el cual la imaginación humana se pierde. Resulta que María recibió, digamos así, la sustancia personal del Verbo Eterno, segunda persona de la Santa Trinidad, y recibió al mismo tiempo el Espíritu Santo sustancialmente, también no en sus efectos, como sucedió en el día de Pentecostés. María en este tiempo era rigurosamente templo sustantivo de la Santísima Trinidad, si bien en verdad que Dios no ocupa ni tiempo ni espacio. Las comunicaciones intratrinitarias, las comunicaciones intratinatarias de Dios Trino se efectuaron en esos 9 meses, en el recinto personal de María, en el perímetro, por así decirlo, de sus dimensiones somáticas. ¿Cómo fue aquello? Aquí no se pierde. En María, en estos 9 meses, el Padre fue paternidad, es decir, continuó su eterno proceso de engendrar al Hijo. Este, que era propiamente filiación, continuó a su vez en el proceso eterno de ser engendrado, y de la proyección de ambos sobre sí mismos nacía el Espíritu Santo. Desde siempre y para siempre había acontecido lo mismo en el circuito cerrado de la órbita intraterrena
trinitaria. Se desenvolvía una fecunda corriente vital de conocimientos y amor, una vida inefable de caudalosa comunicación entre las tres personas. Pues bien, todo ese enorme misterio se desarrollaba ahora en el marco limitado de esta frágil gestante. Esto supera toda fantasía. El misterio total y trinitario envolvía, penetraba, poseía y ocupaba todo en María. Tenía la joven gestante conciencia de lo que acontecía dentro de ella. Siempre ocurre lo mismo. Cuanto mayor es la densidad de una vivencia, tanto menor es la capacidad de conceptualizársela y sobre todo menor todavía la capacidad para expresarla. Según su espiritualidad de pobre de Dios, María había entregado incondicionalmente su territorio y ahora solo se preocupaba de ser consecuentemente receptiva. Su problema no era el conocimiento, sino la fidelidad. Sin embargo, María no fue una gestante alienada. La pseudo contemplación aliena, pero la verdadera contemplación da madurez, sentido común y productividad. Es verdad que María vive sumida en la presencia de Dios, pero en esa presencia sus pies tocan la tierra y pisan firmemente. Ella sabe que tiene que sobrealimentarse, porque de su alimento participa aquel que va a nacer. A la vez, la presencia de Dios despierta sobre todo la sensibilidad fraterna, y allá va la joven rápidamente a la casa de Isabel para felicitarla, para ayudarla en los últimos meses de gestación y en las tareas del parto. Y permanece allí 3 meses. Dios es así, nunca deja en paz, siempre desinstala, siempre saca a la persona de sus propios círculos para lanzarla a los necesitados de este mundo en servicio y bondad. Nunca se vio una estampa maternal de tanta dulzura, ternura y silencio. Nunca se volverá a ver en esta tierra una figura de mujer tan evocadoramente inefable. Jamás verán los ojos humanos tanta interioridad. Todas las mujeres de la tierra, las que hubo y las que habrá, encontraron en esta joven gestante su más alta expresión. Todas las madres de la historia humana que murieron en el parto resucitan aquí en el seno de esta madre gravida para dar a luz juntamente con ella a generaciones imprecederas. Las voces y armonías del universo formaron aquí en esta joven gestante una sinfonía completa e inmortal. María es aquella mujer gravida que aparece en la grandiosa visión del Apocalipsis, encarnada sobre la luna, vestida con la luz del sol y coronada como por una antorcha de estrellas. Apocalipsis 12, 1, 15. Porque María es bella, bella como las estrellas. El hijo, retrato de la madre. Bueno, vamos a ver cómo es el hijo, el retrato de la madre. Pues de María sabemos poco. El Nuevo Testamento es parco en noticias referentes a la madre, y aunque en el Evangelio sentimos su presencia, su figura se nos pierde en la penumbra y tenemos que caminar por entre deducciones e intuiciones para captar la persona y personalidad de la madre. A pesar de esta precariedad informativa para saber bien quién fue, disponemos sin embargo, de una fuente segura de investigación, su propio hijo. Todos nosotros somos un producto de las inclinaciones y tendencias combinadas de nuestro padre y de nuestra madre, transmitidas a través de las llamas de leyes mendelianas. Los caracteres, tanto fisionómicos como psíquicos, se transmiten de padre a hijos, por
por el cauce y en forma de códigos genéticos. En el interior de la célula del óvulo hay unos filamentos llamados cromosomas. Cada cromosoma es una vez está formado de pequeños elementos unidos a modo de cadenas. Esos corpúsculos elementos se llaman genes y ellos son los portadores de los caracteres de los padres. Estos genes, formando diferentes fórmulas o combinaciones genéticas, son los que determinan gran parte de los rasgos fisonómicos, así como las tendencias psicológicas transmitidos por los padres y generados por los hijos. No se sabe todavía cuál es el secreto misterio por el que los cromosomas paternos y maternos forman un código genético, pero se sabe que a través de estos códigos llegan a los hijos los caracteres de sus padres. Ahora bien, Jesucristo no tuvo padre en el sentido genético de la palabra. Así pues, en su caso, la transmisión y recepción de los rasgos fisonómicos y psicológicos se realizó por un solo canal, proveniente de una única fuente, su madre. Según esto, el parecido físico entre la madre y el hijo debió ser enorme. Las reacciones y comportamientos generales debieron ser muy semejantes en la madre y en el hijo, lo que otra parte se vislumbra claramente en los evangelios, como era María. Basta mirar a Jesús. El hijo fue el doble de su madre. Su fotografía, su imagen exacta, tanto en el aspecto físico como en las reacciones psíquicas. Existen en los evangelios otros aspectos que son muy interesantes para saber en qué forma deductiva quién y cómo fue la madre. En primer lugar, Jesús es el enviado que antes de proclamar las bienaventuranzas, él mismo las envió hasta las últimas consecuencias. En segundo lugar, Jesús fue aquel hijo que desde niño fue observando y admirando a su madre todo ese conjunto de actitudes humanas, humildad, paciencia, fortaleza, que luego habría de esparciar en forma de exclamaciones en la montaña. Digo esto porque siempre que parece María en los evangelios lo hace con aquellas características que están discretas en el sermón de la montaña: paciencia, humildad, fortaleza, paz, suavidad, misericordia. Todos nosotros somos de alguna manera lo que fue nuestra madre. Una verdadera madre va recreando y formando a su hijo de alguna manera a su imagen y semejanza en cuanto a ideales, convicciones y estilo de vida. Pero Jesús decidió constituir una impresión muy fuerte, el ir desde sus más tiernos años observando y admirando, y sin querer imitando aquel silencio, aquella dignidad y paz, aquel no sentirse impresionada por las cosas adversas de su madre. Para mí es evidente que Jesús no hizo otra cosa en la montaña que diseñar aquella figura espiritual de su madre que le surgía desde las profundidades de él subconsciente leanado con los recuerdos que se remontaban a sus primeros años. Las bienaventuranzas son una fotografía de María. Avanzando por entre las penumbras de las páginas evangélicas, visualmente, un impresionante paralelismo entre la espiritualidad de Jesús y la de su madre. María, en el momento decisivo de su vida, resolvió su destino con las palabras hágase. Lucas 1:37. Jesús llega su hora. Resolvió el destino de su vida y la salvación del mundo con la misma palabra hágase. Marcos 14:36. Esta palabra simboliza y sintetiza una vasta espiritualidad que abarca la vida entera con sus impulsos y con su compromiso en la línea de los pobres de Dios. Cuando María quiere expresar su identidad espiritual, su personalidad ante Dios y los hombres, lo hace con aquellas palabras: soy una esclava del Señor. Lucas 1:38. Cuando Jesús se propone a sí mismo como una imagen fotográfica para ser copiado e imitado, lo hace con las palabras manso y humilde. Mateo 11:29. Según los exegetas,
Las dos expresiones tienen un mismo contenido dentro de una más de las espiritualidades de los pobres de Dios. María afirma que el Señor destronó a los poderosos y encubró a los humildes. Lucas 1:52. Jesús dice que los soberbios serán abatidos y los humildes exaltados. De esto y otros paralelismos que se encuentran en los evangelios, podríamos deducir que María tuvo una influencia extraordinaria y determinante en la vida y espiritualidad de Jesús, que mucho de la inspiración evangélica se debe a María como a su fuente lejana, que fue una excelente pedagogía, y su pedagogía consistió no en muchas palabras, sino en vivir con suma intensidad una determinada espiritualidad con la cual quedó impregnado su hijo desde niño, y que en fin el evangelio es en general un eco lejano de la vida de María. Viaje apresurado. La tradición y la imaginación popular han supuesto que siglos que María hizo su viaje de Nazaret a Belén unos días antes del parto. La inmensa mayoría de los autores, incluso nosotros, se atienen a estas supuestas sin detenerse a pensar mejor. Paul Ketcher deduce del contexto evangélico una muy diferente conclusión, la cual arroja sobre María una grandeza singular, me parece. Según el evangelista médico, Lucas 2:1, María y José, ya casados, se vieron obligados a realizar su viaje a Belén bajo la presión de un edicto imperial. Esta razón no excluye que aquel viaje tuviera otros motivos. El orden de los hechos pudo ser así. A los 3 meses de la anunciación regresa María desde Ain Karim a Nazaret un buen día. No sabemos cuándo recibe José la explicación sobre lo acontecido a María. De Mateo 1:24 surge la impresión de que la conducción, el casamiento se realizó lo más pronto posible, inmediatamente después de esta notificación. La conducción pudo haberse realizado entre el 4º y el 5º mes después de la anunciación, es decir, un poco antes que comenzara a manifestarse los primeros síntomas visibles de la gravidez. Detrás de este apresuramiento vislumbramos la preocupación y temor de parte de José de que muy pronto se encendiera la maledicencia popular contra María. Si José quería defender el buen nombre de la madre y sobre todo del hijo, tenía que dar pasos apresurados para alejarse de Nazaret, y se presentó una magnífica oportunidad con ocasión del censo imperial que debió haberse promulgado muchos meses atrás. La orden imperial fue providencial para ellos, porque así a nadie extrañaría su alejamiento de Nazaret, que él, al parecer, en la intención de los cónyuges, era definitivo. Mateo 2:22. Así se ilumina la intención velada que al parecer se esconde detrás de la expresión lucana de que estaba grávida. Lucas 2:5. Esta indicación tiene el aspecto de ser la motivación del viaje apresurado. María debía alejarse cuanto antes. En Belén a nadie llamaría la atención los síntomas de gravidez en María, porque nadie sabía la época del casamiento, dice Getcher. Así, sobre la encarnación de Jesús quedaba tendido un velo que ocultaba el mismo a nazaretanos y belemitas. Lucas no dice cuándo llegaron allá, se cumplieron los días del alumbramiento, sino estando ellos allá. Lucas 2:6. El texto lucano deja pues un amplio margen para fijar la cronología del nacimiento. Si el parto sucedió inmediatamente después de llegar, o después de un lapso más o menos largo de tiempo, al texto no dice nada. Si se acepta este razonamiento, María y José habrían
viajado de Nazaret a Belén, más o menos en el 5.º mes después de la Anunciación. Sea como fuera, en cualquiera de las dos suposiciones, la situación de María no debió ser idílica. Ella tuvo que vivir, en todo caso, en una situación humanamente dramática. Pero aquí está la grandeza de la madre. Cuando una persona vive inmersamente, escuchen, pero aquí está la grandeza de la madre. Cuando una persona vive inmersa, que está en esa inmersión en Dios y abandonada en su voluntad, como vivía ella, esa persona experimenta una profunda paz y seguridad en medio de una furiosa tempestad. Cualquiera de nosotros podemos constatarlo cuando se vive intensamente la presencia de Dios. Entonces no se sufre miedo por nada, sino que uno se siente tremendamente libre y pase lo que pase, se vive en paz, en una paz inquebrantable. Las situaciones amenazantes que envolvieran a María no impidieron en lo absoluto, aquella profundidad, dulzura e intimidad en las que vivió la madre durante estos meses. Esa es la lección de la vida. Y en el próximo video les voy a hablar de la travesía, la carne no vale por nada, y de nueva gestación, y también de conflicto no pedagogía sí. Así es de que vamos a hablar de todo esto que se encuentra en este maravilloso libro que nos da mucho material para amar más a María y para mantenernos en silencio como María, para imitar a María, porque ¿quién es esa estrella? Es María. Y recuerden que María en los meses de gestación, allí se empezó a quitar de los tronos a los poderosos y exaltar a los humildes. Bueno, apoya este canal suscribiéndote, compartiendo, comentando, y que Dios te bendiga a ti y a todos los tuyos. Por favor, ora por mí y por toda mi familia, que yo estoy orando por ti y por los tuyos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.